Yo no entiendo, perdóneme lo que voy a decir. El padre, algunos teólogos muy poquitos lo han entendido, entre esos dos amigos jesuitas míos, de los ortodoxos, de los clásicos, y lo han entendido algunos dos sacerdotes que viven en Chicago, que me dijeron que ya se venían de Chicago porque han entendido también el discurso. El padre Castellani lo entendió, Don Gobi se lo anunció a la Virgen. Un movimiento donde tiene 120.000 sacerdotes que creen en esto. Es decir, cuando me dicen que la iglesia no ha hablado de esto, no, por Dios, la iglesia ha hablado muchísimo, desde el Papa Pío X, San Pío X, desde el Papa Benedicto XV, todos han hablado. De modo que es mucha, perdónenme, desconocimiento, porque yo no puedo calificar a estos frailes que escriben tan bien y que hacen tanto bien de ignorantes, no. Yo sí soy, frente a ellos soy una cucaracha, soy muy ignorante, no soy nada. Aunque él me considere, al doctor López y a mí como erudito, no lo somos, no. Somos unos abogados y estudiosos de las cosas del Apocalipsis, sí hemos estudiado mucho, tanto como José Galán, tal vez no, que se ha leído más de 100 libros sobre estos temas, para que vayan a refutarlo ahora. Y los signos. Israel se reconstruye en 1948. Naciones Unidas lo declara un Estado. Y la Biblia lo había anunciado. Y lo había anunciado en Ezequiel capítulo 38 y 39 con mucha claridad. Y había dicho, esto sucederá al final de los días. Final de los días, no fin del mundo. Final de los días. Ezequiel 38. ¿Cuántas veces se lo he repetido? El final de los días comienza en Ezequiel 38 con la reconstrucción del Estado de Israel. La higuera que anunció Jesús en Mateo 24, cuando la higuera eche sus brotes, estén alerta. Primer brote de la higuera 1948, Israel. Los teólogos no sé por qué no se percatan de que hay un comienzo del fin de los tiempos. Y ese comienzo del fin de los tiempos, la Biblia lo dijo certeramente en Ezequiel 38 con la reconstrucción de Israel. Cómo un país dispersado entre numerosas naciones se reconstruye en un lugar de donde había salido, que era un desierto permanente, dice el profeta, y se reconstruye de nuevo después de 1870 años. Ese es un milagro geopolítico, histórico que Dios hace, recoger a Israel del mundo entero después de 1870 años, traerlo al lugar de donde había salido, reconstruir una nación y de un pequeño estado de 20.000 o 25.000 kilómetros crear una potencia militar y económica, que todos lo odian y todos le tienen miedo. No, yo le tengo mucho cariño a Israel, porque Abraham dice, el que se enfrente contra ti se enfrentará contra mí. De modo que yo me quiero enfrentar con Dios. De todas maneras es el pueblo de Dios que se va a convertir. Es Romanos 11, es Apocalipsis 7, es Ezequiel 39 al final, es la conversión de Israel al final de los días, es en el profeta Zacarías en el capítulo 14, Israel se convierte. Entonces tenemos una evidencia bíblica. ¿Cómo los teólogos no se han percatado de eso? Y no se han percatado del otro signo feroz y espantoso que es la apostasía, la crisis de la iglesia, que nos quiere importar a Colombia un monje que no entiende el misterio de la Trinidad, que lee la Biblia a través del psicoanálisis, que le guste el homosexualismo, o lo aprueba o lo bendice. Es decir, qué confusión, qué caos en el interior de la iglesia, profetizado por la Virgen en 1846 en una profecía reconocidísima por la iglesia y muy mencionada como la reina de las profecías por Juan Pablo II, que es la Salet. ¿Cómo vamos a ignorar la Salet? ¿Cómo vamos a ignorar la profecía que se aprobó después de Fátima, que es Akita, Japón? Entonces, cuando yo veo esos correos electrónicos que han confundido a tanta gente, porque vienen de manos de un gran teólogo y de un gran sacerdote, de un hombre que hace mucho bien, y que yo quiero mucho además, lo admiro y lo respeto, pero este tema no lo maneja, no lo conoce. Es decir, y con sorna se burla ahí con unas cositas
Que los sabios y los entendidos, pues le cuento que el test de los taxistas le da toda la razón. Él no entiende, y muchos teólogos no entienden, y muchos prelados no entienden, pero los taxistas sí, el 99%. La fe del pueblo, de los sencillos y los humildes, que son los que entienden. Y uno, todas las iglesias evangélicas, ¿por qué entienden esto? Y nosotros no. Que tenemos la Biblia, tenemos las apariciones marianas, las catequesis de los papas, los místicos, es decir, tenemos una sobreabundancia de información. Pero leamos a Benedicto, ¿qué nos dice? Y regresemos a la Biblia. 1948, no lo olviden, se reconstruye el Estado de Israel, lo profetiza Ezequiel. Y Jesús dice que no pasará esta generación, la generación de la higuera, hasta que todo el apocalipsis de Jesús es a veces como muy terrorista, ¿no? Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y ¿qué dirían los apóstoles, los discípulos cuando les dieron hablar de señales espantosas y de terremotos y de pestes a Jesús? A Jesús, Dios misericordioso y eterno y bueno, pero nos habló de eso también, porque es un Dios de infinita justicia que quiere reconstruir la tierra y volver el hombre a la plenitud de la felicidad total. Vamos a hacer un paréntesis un instante.